Este video está basado en investigaciones y teorías que pueden ser consideradas controvertidas. La información presentada aquí es con fines informativos de reflexión y no pretende afirmar ninguna verdad absoluta. Se recomienda al espectador mantener una mente abierta y realizar su propia investigación. El contenido de este video puede incomodar a algunas personas. Si eres sensible a temas polémicos, te sugerimos discreción. ¿Qué pasaría si existiera un demonio tan peligroso que ni Dios podría controlarlo? Y su historia no es solo un viejo y polvoriento mito, en realidad es la clave para comprender las fuerzas que moldean tu vida en este mismo momento, fuerzas que operan en las sombras, moviendo los hilos. Me imagino que has oído hablar de Adán y Eva, la pareja original, el supuesto fundamento de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia en realidad tiene un capítulo perdido? Una trama prohibida que no quieren que conozcas, porque antes de Eva hubo alguien más. La Biblia no dice mucho al respecto, pero si profundizas, si buscas en los libros que no te enseñaron en la escuela dominical, descubrirás algo impactante. Según estos textos, hubo una mujer antes de Eva, una mujer que se negó a someterse o a ser solo una simple acompañante. Su nombre, Lilith. Y en estos textos místicos se ocultan un secreto de hecho muy oscuro, uno tan impactante que ha sido llamado el secreto de los secretos. De hecho, Lilith era tan poderosa que se unió al ángel de la muerte e incluso sedujo al mismo Dios. Sí, así como le escuchas. Pero aquí está la parte más inquietante. Su historia no es solo un mito antiguo o un texto olvidado. Su historia se trata de ti. Se trata de un poder secreto que yace en ti y que te han enseñado a reprimir, privar y ocultar. Piénsalo un momento. ¿Por qué el nombre de Lilith está asociado con todo lo que la sociedad te dice que debes temer? Oscuridad, deseo, caos, destrucción. ¿Era realmente un demonio, como afirman los antiguos rabinos? Y si es así, ¿por qué otros dicen que en realidad no es un monstruo, sino algo muchísimo más poderoso, un arquetipo de poder, rebeldía y libertad? Entonces, ¿quién fue realmente Lilith? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver su historia contigo? Vamos a descubrirlo y luego de este video verás la vida desde otra perspectiva muy diferente. Vas a cuestionarlo todo, lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre el poder y el control, y sobre los límites entre la rebeldía y la libertad. Porque esta historia no trata solo del pasado, trata de una batalla que está ocurriendo en este mismo instante en tiempo real. Mira a tu alrededor. En todo el mundo, desde hace décadas, las mujeres han ido perdiendo derechos por los que han luchado durante siglos. Derechos sobre sus propios cuerpos, sobre sus decisiones, sobre su libertad para vivir sin opresión. Y no, esto no es un discurso basado en ese feminismo retorcido que muchas ejercen desde la ignorancia. Esto va muchísimo más allá de todo eso. Y sé que cuando me escuches con tu elevadísimo nivel de conciencia, sé que ya tienes, me vas a comprender en un 100%. Así que quiero que te hagas esta pregunta. Si Lilith era tan peligrosa que ni siquiera Dios pudo controlarla, ¿qué nos dice eso sobre su verdadero poder? Y más aún, ¿qué nos dice sobre el nuestro? Verás, la historia popular nos dice que Lilith fue la primera esposa de Adán, pero ella era muy diferente a Eva. No fue creada de la costilla de Adán, fue hecha del mismo barro, igual en todos los sentidos. Y ahí fue donde comenzó el conflicto, porque Lilith no se sometió, y cuando Adán intentó obligarla, no solo desafió al mismo Adán, desafió a Dios. Pronunció el nombre secreto e inefable de Dios, un nombre tan poderoso
que pudo reescribir la realidad misma. Y en ese instante se transformó en un ser de poder absoluto y obviamente huyó del Edén. Pero aquí está lo más importante. Lilith no desapareció tras dejar el Edén. Se convirtió en algo mucho más poderoso. Mientras Adán y Eva estaban ahí ocupados, poniéndole nombres a los animales y recibiendo castigos por delitos que tenían que ver con comer frutas, Lilith estaba en otro nivel, aliándose con Satanás, seduciendo ángeles y ganándose la reputación de la primera rebelde de la mitología. De hecho, hay textos que afirman que incluso sedujo al mismo Dios. Pero déjame preguntarte algo. ¿Era Lilith realmente la villana en esta historia o simplemente fue el único personaje que se negó a cumplir el papel que le asignaron? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver su historia contigo y con tu verdadero ser? Ok, vamos allá. ¿Quién fue realmente Lilith? Desde sus orígenes sumerios, pasando por su transformación de la ex rebelde de Adán, hasta su lucha cósmica por el poder, su matrimonio con Samael, el ángel de la muerte, y su supuesta seducción del mismo Dios, la historia de Lilith es tan impactante como poderosa. Así que prepárate porque esta es la historia de la mujer que le dijo no al paraíso y sí a su propio poder. Y créeme, no es lo que te han contado. La historia comienza muchísimo antes de todo lo que conocemos, antes del jardín del Edén, muchísimo antes de que Yahvé estuviera repartiendo mandamientos, ahogando a quienes no estaban de acuerdo con él y convirtiendo en sal a quienes osaban mirar en la dirección equivocada. Lilith ya estaba acechando en los desiertos y dejando su huella en los mitos de la antigua Mesopotamia. Y cuando digo antigua, hablo de miles de años antes de que el Génesis siquiera existiera como un borrador. Sus primeros rastros aparecen en los textos mesopotámicos, donde no es descrita como un ser único, sino como parte de una clase de demonios malignos conocidos como Lilu o Lilitu. Y si crees que hoy en día la prensa es dura con las mujeres, en aquel entonces se les culpaba de todo. Pesadillas, Lilu. Enfermedades misteriosas, Lilu. Hombres demasiado inquietos en sus sueños, si sabes a lo que me refiero, Lilu. Pero espera, esto se pone aún mejor. El nombre Lilitu literalmente se traduce como noche, lo cual ya de por sí suena bastante abominable. Pero si profundizas en la mitología sumeria y acadia, queda claro que le tenían verdadero terror. Básicamente se convirtieron en los chivos expiatorios de todo lo malo que sucedía. Y aquí es donde el mundo antiguo se descarrila por completo. Con el tiempo, Lilith fue mezclada con otras figuras aterradoras como Lamashtu, un demonio con la infame reputación de robar bebés. Esta fusión de mitos creó un arquetipo terrorífico, combustible puro para las pesadillas. Pero seamos honestos, el mundo antiguo tenía esta rara obsesión, bastante extraña, con culpar a las mujeres, literalmente de todo. Cosechas arruinadas, Lilith. Mal clima, Lilith. Tu hijo haciendo un berrinche porque no le compraste el abaco de moda, sí, seguro que también es Lilith. Es como si estos tipos se enfrentaran o se sentaran ahí a inventar excusas para evitar su propia responsabilidad. Ahora bien, ¿esto era por miedo? ¿Una estrategia de control? ¿O simplemente era la clásica propaganda patriarcal de aquel entonces? Esto es un patrón, una narrativa diseñada para demonizar a las mujeres poderosas y convertir la independencia femenina en algo aterrador. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta aquí. ¿Qué dice este antiguo mito sobre nosotros? Sobre la forma en que el poder, especialmente el femenino, es tratado
hoy en día. Porque, déjame decirte algo, algunas cosas realmente a través de los miles de años no han cambiado. Pero primero hablemos de la versión del Génesis que obviamente no quieren que conozcas. Esta historia está enterrada en los textos rabínicos judíos, susurrada en tradiciones místicas y cuidadosamente mantenida fuera del conocimiento popular. Porque según estos textos, Adán no empezó con Eva, porque antes de Eva estaba Lilith. En un libro conocido como El alfabeto de Ben Sira, escrito alrededor del 700 al 1000 después de Cristo, se menciona que Lilith no fue creada de la costilla de Adán. Ella fue creada del polvo de la tierra, al igual que Adán. Eran iguales en todos los sentidos. Sí, iguales de verdad. Pero, como sabemos, la historia, y al parecer también la teología, tienen una curiosa aversión a la igualdad cuando involucra a las mujeres. Pero la igualdad no era suficiente para Adán, porque Adán no estaba buscando una compañera. Él quería a alguien que le obedeciera. Y Lilith no estaba dispuesta a aceptarlo. Esto no fue un simple desacuerdo, fue un enfrentamiento cósmico de proporciones épicas. Y el detonante de todo esto, un acalorado debate sobre quién debía estar encima de quién. Adán exigía su sumisión, pero Lilith se negó. De hecho, en este libro que te comento, llamado El alfabeto de Ben Sira, hay una discusión muy curiosa entre Adán y Lilith. Lilith dijo: no me acostaré debajo. Y Adán respondió: yo no me acostaré debajo, sino arriba, ya que tú estás hecha para estar debajo y yo para estar arriba. A lo que Lilith le contestó: los dos somos iguales, pues ambos fuimos creados de la tierra. Entonces Adán, con su frágil ego, insistió en que él era superior y exigió que Lilith se sometiera a él tanto física como metafóricamente. Pero la discusión se volvió tan intensa que Lilith hizo, obviamente, lo impensable. No solo dejó la relación, sino que lanzó el equivalente teológico a una bomba atómica. Pronunció el nombre inefable de Dios, un secreto divino tan poderoso que podía alterar la estructura misma de la existencia. En ese instante se transformó en un ser de terrible poder y voló fuera del jardín del Edén. Ahora, hagamos una pausa para apreciar la audacia de este momento. Esto no era solo una disputa conyugal, era una auténtica rebelión cósmica. Lilith no solo se alejaba de Adán, sino del plan divino en sí mismo, una auténtica fuerza indomable. Adán, ahora solo y humillado, fue llorando ante Dios y le dijo: Lilith no quiere yacer bajo mí y se ha ido y me ha dejado. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se pone del lado de Lilith? ¿Reconoce su igualdad? Pues no. Simplemente dice: bien, pues probemos de nuevo. Y esta vez crea a Eva, literalmente sacándola de la costilla de Adán como un truco de magia, solo para asegurarse de que sea, digamos, un poco menos de espíritu libre. Una esposa 2.0, ahora con un extra de obediencia. Porque Lilith no era una figura pasiva o sin poder, era feroz, y por eso la etiquetaron como desafiante y peligrosa, una amenaza para todo lo que el Edén representaba. Su partida no fue precisamente discreta. No solo abandonó a Adán, sino que reescribió las reglas de la existencia en el proceso. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro, porque lo que sucede a continuación lo cambia absolutamente todo. Llega Dios y envía a 3 ángeles para perseguirla como si fueran cazadores de recompensas divinos. La rastrean hasta el océano embravecido y la amenazan con ahogarla, pero antes le dan un ultimátum. La encuentran y le dicen: regresa con Adán y sométete, o mataremos a 100 de tus hijos cada día.
Pero Lilith ni siquiera pestañea, simplemente responde, está bien, tomen a mis hijos, no me voy a regresar. Lilith se negó a ser controlada y según el Zohar, un texto antiquísimo que se utiliza mucho en la cultura judía, Dios la reprendió y la arrojó al fondo del mar. A primera vista esto podría sonar como un castigo, desterrada a las profundidades, fuera de la vista, fuera de la mente. Pero quiero que pienses en lo que el agua simboliza aquí. Psicológicamente, el mar representa el inconsciente, lo oculto, las partes sombrías de nuestra mente donde residen los pensamientos y deseos más reprimidos. Así que Lilith no fue solo expulsada, sino sumergida en lo desconocido, en las profundidades de la psique. Se convierte en el poder que nos enseñan a reprimir. Pero adivina qué, una fuerza femenina tan poderosa siempre será vista como una amenaza. Y aquí es donde realmente comienza la campaña de desprestigio. Lilith, quien una vez fue igual a Adán, ahora es retratada como un monstruo, una asesina de niños, una seductora, la madre de los demonios. Y mira qué curioso, según el Talmud, se creía que Lilith acechaba en la noche y atacaba a los recién nacidos y sus madres. El miedo hacía que ella producía era tan intenso que la gente comenzó a realizar una especie de rituales mágicos de protección para mantenerla alejada. Amuletos e invocaciones se convirtieron en el equivalente antiguo a los monitores de bebés. Y aquellos 3 ángeles que la rastrearon, cuyos nombres son Senoi, Sansenoi y Semangelov, fueron los nombres inscritos en estos amuletos como una forma de repelerla. Pero la paranoia no terminó ahí. No solo los bebés y las madres debían cuidarse, a los hombres también se les advirtió que tuvieran precaución, especialmente de noche, porque, según la leyenda, Lilith los acechaba mientras dormía. Las emanaciones nocturnas en los hombres, sí, esas, se atribuían a ella. Se decía que Lilith era la responsable de que ese semen desperdiciado fuese utilizado para crear una descendencia demoníaca, conocida como los Lilim. Así que, aparentemente, si despertabas con un desastre húmedo en tus sábanas, no era tu culpa, era Lilith. Pero seamos realistas, ¿esto realmente suena como si Lilith fuera una amenaza? ¿O más bien parece el reflejo de hombres inseguros proyectando su miedo hacia una mujer que no podían controlar? Quiero decir, culparla por tus pesadillas y accidentes nocturnos parece más un problema personal que uno relacionado con la divinidad o lo místico en sí. Entonces la pregunta persiste, ¿por qué demonizaron a Lilith? Porque dijo no, se negó a someterse. Y aquí está el punto, no se trata solo de ella. ¿Cuántas veces en la historia las mujeres poderosas han sido etiquetadas como peligrosas? ¿Con qué frecuencia la sociedad ha intentado aplastar a quienes desafían el status quo? ¿Y no te suena todo esto demasiado familiar? Porque está sucediendo justo ahora mismo en todo el mundo. Las mujeres están perdiendo de una manera u otra su autonomía y el control sobre sus propias vidas. Lo vemos en las historias de nuestras abuelas, nuestras madres y algunas mujeres de hoy en día. Pero aquí es donde la historia llega a dar un giro tremendo. Lilith no ha terminado. Esto apenas comienza. Su historia no acaba con la demonización. Está a punto de dar un giro y créeme, se va a ir haciendo un escándalo de proporciones astronómicas. Lilith está a punto de tomar venganza y lo que hace a continuación es una locura. Y piensa en esto, si Lilith pudo desafiar a Adán, a Dios y a todo el plan divino,
Seguramente tú puedes desafiar el algoritmo de YouTube dándole like a este video y suscribiéndote. Sigamos esparciendo el despertar de la conciencia juntos. Ahora, justo cuando piensas que la historia de Lilith no puede volverse más controversial, aparece Samael. ¿Y quién es Samael? El ángel de la muerte, el príncipe de la oscuridad. Un ser tan complejo que se le describe tanto como el ejecutor de Dios como su adversario. Su nombre se podría traducir como el veneno de Dios. Bastante épico, ¿verdad? Es la encarnación celestial de hago lo que quiero cuando yo quiero. De hecho, muchas personas interpretan a Samael como Satanás mismo, o al menos como un aspecto de Satanás. En la mística judía, Samael representa las fuerzas destructivas del universo, la sombra del juicio divino. Y cuando Lilith se cruza con él, bueno, se convierten en una pareja celestial. Bueno, quizás no celestial, sino en un lugar un poco más caliente y quizás mucho más divertido. Según el Zohar, uno de los textos centrales del sistema místico judío, conocido como la Cábala, la unión entre Lilith y Samael se conoce como el secreto de los secretos, y juntos forman lo que solo puede describirse como la pareja de poder más legendaria del universo. No es el tipo de pareja que verías en una tarjeta romántica con corazones y flores. No. Su unión no tiene nada que ver con amor ni armonía. Es caos total, rebeldía, poder salvaje, indomable y sexualidad pura. Mientras Samael ejecuta la ira divina, también representa el juicio sin freno. Es la sombra de la luz de Dios, el otro lado de la creación. Y cuando Lilith, ya exiliada y furiosa, lo encuentra, pues las chispas vuelan, literalmente. El Zohar describe el vínculo entre Lilith y Samael como surgido del Sitra Achra, que significa el otro lado. ¿El otro lado de dónde? De la creación. En otras palabras, el reino de las sombras, la parte de la existencia que representa la impureza y el caos. Pero, ¿por qué el Zohar llama a esto el secreto de los secretos? Porque lo que se revela aquí es que todo tiene su contraparte oscura. Juntos, Samael y Lilith representan un espejo oscuro de Adán y Eva. Y el Zohar describe su unión así: como una rosa roja juntos, hombre y mujer, se extienden hacia muchos lados por varios caminos. El varón se llama Samael y la hembra siempre está unida a él. Así como en el lado de la santidad hay varón y mujer, también en el otro lado hay varón y mujer unidos el uno al otro. Una visión profunda y muy esotérica y perturbadoramente hermosa si lo analizas desde un nivel más elevado de conciencia. Otro libro cabalístico conocido como Tratado de la Emanación Izquierda dice: Samael y Lilith corresponden a las formas de Adán y Eva, como es arriba es abajo. Representan dos formas gemelas. En otras palabras, ellos ponen la llama cuando decimos llama gemela. Si Adán y Eva simbolizan el orden divino y la armonía, entonces Lilith y Samael representan la rebelión y el caos. No están construyendo un nuevo jardín del Edén, lo están destruyendo. El Zohar incluso llama a Lilith la serpiente, la esposa de la prostitución, el fin de toda carne, el fin de los tiempos. Así que el verdadero secreto de los secretos no trata solo de su unión literal, sino de una verdad un poco incómoda. Todo lo luminoso tiene su contraparte oscura. Pero Lilith y Samael no encarnan el caos solo por el placer de destruir. Hay un propósito en su locura. Cumplen una función en el equilibrio del universo. Recuerda que estas historias son simbólicas.
Los ángeles suelen representar conciencia y orden, mientras que los demonios representan el inconsciente, la rebelión y el caos. Pero piensa en esto, ¿es la energía oscura de la rebelión siempre malvada? ¿Qué pasa cuando se tratan de desmantelar sistemas opresivos de control? Mismo Thomas Jefferson dijo una vez, un poco de rebelión de vez en cuando es algo bueno. Y, sinceramente, tenía razón. Sin rebelión estaríamos literalmente asfixiados por el control. Recuerda, el fascismo y la opresión prosperan cuando no hay nada que los desafíe. Paradójicamente, el caos y la rebelión son necesarios para mantener el equilibrio. Ahora hablemos de Samael. Se dice que no puede crear. ¿Por qué? Porque es pura destrucción. Es el destructor. Pero aquí es donde entra Lilith. Ella es, después de todo, la madre de los demonios. Algo así como el yin y su yang, la que convierte la destrucción en creación. Según el Zohar, Samael se transforma en la serpiente y seduce a Eva en el jardín del Edén. Mientras tanto, Lilith obra su magia con Adán en sus sueños, haciendo que Adán se despierte con, digamos, algunas contribuciones no intencionales. Y Lilith usa esa semilla desperdiciada para dar a luz a legiones de demonios conocidos, como ya te dije anteriormente, como los Lilim. Juntos, Samael y Lilith son como una demoledora cósmica. Él alimenta su furia y ella amplifica su caos. Esto ya no se trata de armonía, se trata de escalación, de incremento. El Zohar incluso sugiere que la energía destructora de Samael y Lilith se alimenta del pecado humano, la lujuria, la ira, el egoísmo. Cada vez que la humanidad se entrega a su lado más oscuro, Samael y Lilith se fortalecen, se nutren de ello. Pero aquí está el detalle. Los místicos nos dicen que sin el Sitra Ahra, el otro lado o la sombra, no puede haber crecimiento ni transformación. La luz no puede existir sin la oscuridad y el orden no puede existir sin el caos. Samael y Lilith son las partes de nosotros mismos que tenemos que enfrentar, las partes que preferimos ignorar, la sombra que acecha bajo la superficie, esperando a que dejemos de fingir que no existe. Y si todo eso te parece el poco loco, Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, estaba muy de acuerdo con esto. Jung dijo, ¿cómo puedo ser sustancial si no proyecto una sombra? Debo tener un lado oscuro si quiero ser completo. Traducción, si quieres ser una persona íntegra, no puedes enfocarte solo en la luz, el amor y las buenas vibras. Tienes también que enfrentar lo oscuro. Jung introdujo el concepto de la sombra, la parte oculta de nuestra psique, donde reprimimos los deseos y emociones que la sociedad nos ha enseñado a rechazar. ¿Te suena familiar? En otras palabras, la sombra es nuestro otro lado, nuestro propio Sitra Ahra. Jung veía la sombra como una fuente de caos, pero también como un reservorio de potencial no aprovechado. Decía que para crecer de verdad tenemos que confrontarla e integrarla en lugar de negarla. Según Jung, los arquetipos, que son símbolos universales que aparecen en mitos, religiones y sueños, como los que te estoy contando acá, nos ayudan a comprender estos aspectos más profundos de nosotros mismos. Y si me preguntas, Lilith es de hecho el arquetipo de la sombra llevado al extremo. Encaja perfectamente en el marco de Carl Jung. Ella representa la parte de nosotros que dice no cuando la sociedad exige obediencia. La energía pura, poderosa e indomable que se niega a ser encasillada. A la sociedad le encanta empujar estas partes de nosotros al olvido,
Pero Jung diría que este rechazo a Lilith refleja un miedo más profundo, el miedo a enfrentar las partes de nosotros mismos que no queremos ver. Pero aquí está el punto clave. Cuando dejas de huir de tu sombra, es cuando ocurre la verdadera magia. Porque al integrar a Lilith, la rebeldía, el caos, las partes de ti que la sociedad te enseñó a temer, desbloqueas todo tu potencial. Recuerda que somos procesos. El campeón fue un novato que tuvo que integrar su debilidad. El maestro fue un estudiante que tuvo que vencer su pereza. El negocio exitoso fue una idea que tuvo que integrar y vencer el miedo de un posible fracaso. De ahí nacen tu creatividad, tu fuerza, tu autenticidad, porque ya no hay filtros que te prohíban reconocer tu propia dualidad. Y todo esto está atado a ese lado oscuro que has estado evitando. Así que en lugar de demonizar la sombra, o peor aún, demonizar a Lilith, Jung propone hacer las paces con ella. Porque seamos honestos, ignorar la sombra no la hace desaparecer. De hecho, la hace más fuerte. Cuando dejamos de ver a Lilith como un demonio y la entendemos como un símbolo de nuestro poder oculto, su historia ya deja de ser solo una historia de rebelión y se convierte en un llamado a integrar las partes de nosotros mismos que nos enseñaron a reprimir. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que abrazar a Samael y a Lilith no significa entregarse al mal ni desatar la destrucción total. Por supuesto que no. Tampoco se trata de quemarlo todo y vivir haciendo un caos. Se trata de algo muchísimo más profundo y francamente más difícil. Se trata de enfrentar tu propia oscuridad y aprender a canalizarla en algo poderoso, productivo y transformador, porque ¿sabes qué? La sociedad, la religión y la cultura han pasado demasiado tiempo diciéndote qué partes de ti son aceptables y cuáles no. Que demasiado atrevido, demasiado enojón, demasiado ambicioso, demasiado emocional, demasiado rebelde. Todo lo que no encaja en su molde, lo empujan a rincones oscuros de tu inconsciente. Pero aquí está la clave. Así como Lilith se negó a ser reprimida por Adán y por Dios, su historia nos invita a reclamar esas partes enterradas de nosotros mismos, a emerger de las aguas oscuras del inconsciente. Lilith y Samael no son solo figuras de oscuridad en un viejo relato, son un reflejo de lo que hay dentro de todos nosotros. La rabia reprimida, las partes de nuestro ser que preferimos no reconocer. Esta historia de Lilith y Samael no es sobre ellos, es sobre nosotros. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. No puedes tener luz sin sombra. Y las partes de ti que más temes, ahí es donde reside tu verdadero poder. Lilith y Samael nos muestran que no se trata de negar esas partes, se trata de aceptarlas, comprenderlas y dejar que te hagan completo. Ahora, esta historia se extiende aún más con la aparición de tres figuras femeninas de mucho poder que le dan un giro inesperado a todo este cuento. Pero lo que importaba era que reconocieras esto primero y lo llegues a interiorizar de una manera profunda y equilibrada en tu ser. En otro programa espero poder hablar de esas tres figuras y el poder que tienen. Por ahora me voy con la esperanza de haberte ayudado a descubrir un poquito más sobre tu verdadero ser. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.